Bienvenidos a bordo, a una noche veloz, porque son tantos los temas que hay que tratar, que primero empezamos por lo que no vamos a tratar. No vamos a hablar del seleccionado, no vamos a hablar de fútbol, aunque una referencia voy a hacer. Sampaoli debe ser el director técnico más odiado de la historia de los seleccionados de la Argentina. Es sorprendente. No lo quieren los de afuera, no lo quieren los de adentro, el entorno. Es un caso sobre todo si no clasifica y no gana el campeonato de la Argentina. El otro tema del cual no voy a hablar es sobre el aborto. La verdad que hay tanta literatura, información y posiciones sobre el aborto que no vamos a introducir una nueva. Sí advertir dos cuestiones. Una, si la ley contra el aborto no prospera en diputados pasado mañana, difícilmente se cambie en el Senado. En cambio, si la ley a favor del aborto se aprueba, quizá en el Senado sea un poco más reñida la votación. Y una pregunta también por lo enfervorizado que está el público, especialmente la gente del pañuelo verde. Si diputados el miércoles votan en contra y hasta ahora vienen ocupando plazas, calles y colegios, ¿cuál va a ser la actitud, digamos, de represalia por no conseguir su objetivo? Suspendemos ahí y vamos a pasarnos al terreno inmobiliario. Y como no es que me guste mucho el terreno inmobiliario, pero hay una fotografía que tomó un amigo mío, que ustedes podrán ver en la pantalla, que es de la venta de un campo, de un lote en Punta del Este, camino a José Ignacio, que ha sido muy popular en la Argentina. Es aquel campo llamado El Entrevero, que fue embargado judicialmente, que decían que lo había comprado, no decían, lo había comprado Lázaro Báez o herederos de Lázaro Báez, que decían que no valía más de 4 millones de dólares y lo pagaron 14. Pero bueno, ahora parece que no tiene ni embargo, son 150 hectáreas aproximadamente, no tiene embargo y se va a vender, se remata en forma convencional como su casa, como mi casa, mientras nadie sabe exactamente cómo terminó esta historia. Pasamos ¿a qué pasamos? A Duhovne podemos pasar. Me parece que Duhovne tiene una seguidilla de episodios colaterales a su gestión de ministro que verdaderamente son casi de colección. De la casa de Punta del Este, que la guardaba, de las invitaciones sociales, del Choco Arroz, a este último episodio de su vivienda no declarada. Esta parece un poquito más compleja y quizá merezca algún tipo de aclaración, de decir que no estuvo viviendo durante 10 años en un lugar que es nada más que un terreno baldío, mientras tiene una casa importante. Una anécdota, sobre todo es una anécdota dentro del mundo de la negociación con el Fondo Monetario Internacional y del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, del cual rescatamos un pequeño video que lo teníamos previsto porque hoy tal vez venía Marcelo Bonelli, pero se cayó, está resfriado, con gripe, se tiene que ir al Mundial, así que lo dispensamos, pero le pasamos el video que van a ver ustedes ahora. Un video entre Marcelo Bonelli y el presidente Mauricio Macri. ¿Va a haber un pedido al Fondo Monetario para que haya un préstamo asistente a la Argentina? No. Vamos a cumplir el inciso 4 como el artículo 4, ¿no? Que es de informar cuáles son nuestros números. Pero no préstamo. Pero no préstamo. He decidido iniciar conversaciones con el Fondo Monetario Internacional para que nos otorgue una línea de apoyo financiero. Hace minutos hablé con Christine Lagarde, su directora, y nos confirmó que vamos a arrancar hoy mismo a trabajar en un acuerdo. Nosotros en estos casos solo rescatamos los hechos, los comentarios huelgan.
Voy a referirme también a un caso de otro miembro de otro poder, del señor Lorenzetti, que disponía aparentemente en el Palacio de Tribunales, donde está su despacho, de una garita, que ahora dicen que esa garita, inesperadamente, mudó de lugar, del despacho de Lorenzetti a su vivienda en el litoral. Hay foto, inclusive, de la garita. Es también una anécdota, pero son anécdotas raras, sospechosas. Curiosamente no se anotó en esta observación de la garita la señora Elisa Carrió, que tiene un problema general con Lorenzetti. Como ustedes saben, por ejemplo, lo ha tratado de golpista, aparte de corrupto, y últimamente se molestó en particular porque había comido con algunos empresarios, entre ellos Eduardo Urnequian, al que trató también de corrupto, de que no pagaba el canon, etcétera, etcétera. Como Urnequian le contestó, ella siguió con algunas acusaciones e inclusive hizo una imputación de telenovela de la tarde o de periodismo de telenovela, aludiendo a cuestiones familiares e íntimas de una de la responsable de prensa de la Corte, una persona de la cercanía de Lorenzetti. Tan ofensiva fue la cuestión que la propia mujer le contestó a Carrió. Desde entonces, Carrió guardó silencio, a pesar de que mantenía sus diatribas contra Ernesto Gutiérrez, que fue socio de Urnequian, y también de nuevo sobre Urnequian. A mí me queda una pregunta, porque si Urnequian no ha pagado el canon, como dice la señora Carrió, y desde hace mucho tiempo, esto ella no lo puede ignorar en otro tiempo, en otra época, cuando alguna vez salió a navegar en ese formidable barco que tiene Urnequian de casi 60 metros. En fin, episodios que ocurren en la vida. Hace mucho tiempo que no hablo de Daniel Scioli y hoy voy a hacer una brevísima referencia, porque todos dicen, bueno, Scioli desapareció, ya había desaparecido cuando lo condenaron a ir de número 5 como candidato legislativo, pero ahora Scioli le dice a todo el mundo, es cierto que Cristina anda muy bien en las encuestas, tiene dentro de ese sector más de 30 puntos, pero el que viene segundo soy yo, me van a tener que tomar en cuenta. Acá, en la vida política argentina, nadie desaparece. Tanto nadie desaparece que habría que hablar sobre esta especie de recuerdo que quieren hacer en el grupo Cambiemos, para que Cambiemos se constituya en la capital federal. Se constituya el PRO junto a los radicales, a la señora Carrió y también a quien fuera ministro de Economía, Martín Lustó. Yo les puedo decir que hay voluntad de acuerdo, pero no sé cuál puede ser el acuerdo. Y está más verde de lo que uno imagina. Por ejemplo, Lustó y Rodríguez Larreta todavía no se han visto. Otra situación casi anecdótica, antes de pasar a un tema serio. Uno de los organismos más interesantes de control que hay hoy en la Argentina es la UFI, la UIF, porque sabe, puede pesquisar las posesiones, los bienes que las distintas personas o compañías tienen en el exterior. Mucho más desarrollada que la AFI, el organismo de inteligencia de la Argentina. Gracias a la UIF, hoy tengo problemas de pronunciación, han descubierto que un dirigente sindical tenía algunos bienes en Gran Bretaña, varios bienes, importantes bienes. Se lo recordaron, supongo que debe estar en trámites para normalizar su situación. Mientras tanto, se cuidó de la rebeldía sindical y ha firmado por el 15%.
Hay una interna dentro del gobierno, quizá más seria de la que había antes en el mundo de la economía, en el organismo de seguridad, con la ministra Bullrich. La ministra Bullrich, que tiene un rol cada vez más importante, sobre todo ante la inminencia de situaciones de difícil control social, sea por el acuerdo con el fondo, sea por la cuestión que sea. No hay nadie que deje de advertir que vamos a tener meses caldeados en las calles, especialmente con la llegada del G20 y también hacia fin de año. Ocurre, sin embargo, que la señora Bullrich no se lleva bien con su segundo, con Eugenio Bursaco, a quien aparte lo ha desposeído de cuanto elemento importante puede tener a su alrededor. Esto es funcionarios, gente de confianza. Está vacío, pero tiene una posibilidad, Bursaco, porque está así hace mucho tiempo, pero descubrió un número de teléfono y gracias a ese número de teléfono se ha ganado la confianza ¿de quién? De Mauricio Macri. En consecuencia tenemos un Macri que a dos bandas, con Bullrich y con Bursaco, y como además hay un conflicto general con las Fuerzas Armadas, porque la señora Bullrich quiere convertir a suboficiales del ejército en gendarmes, nadie sabe si por obligación o en forma voluntaria, que cada uno de ellos se distraiga de la formación del ejército, por ejemplo, y se pase a la gendarmería. Esta enojosa situación que hay dentro de las fuerzas ha complicado bastante todo el tema de la seguridad. Y les recuerdo que nunca en la historia argentina un ministro fue piqueteado por autoridades de seguridad que le deben respeto y disciplina. Esto ocurrió con la Policía Federal frente a la señora Bullrich hace menos de 10 días. Es una situación compleja. Hablé de los jubilados. No hablé de los jubilados, tampoco voy a hablar, pero sí es uno de los temas más importantes que hay entre la Corte y el gobierno, porque la Corte se tiene que expedir sobre un índice que afecta a 150.000 jubilados. Me parece que el cálculo que está en ese lugar no está pensado por el gobierno y que puede salirle mal. Es una complejidad importante. Por último y para cerrar, tuve ocasión el otro día de participar en un encuentro en el Congreso sobre la cuestión de los drones, sobre una ley que se quiere hacer sobre el uso, el control de estos vehículos que para algunos son juguetes y para otros son armas. No está definido eso, pero sí definieron que lo van a hacer sobre los civiles que manejan los drones. En cambio, no parece que van a hacer nada ni sobre el manejo, control, compra y venta de drones en lo que respecta al Estado, sea a lo militar o sea al Estado mismo, a los organismos de inteligencia. Porque con los drones hoy, como ustedes ven en los avisos de la televisión, se puede hacer cualquier cosa. Cualquier cosa como un organismo de inteligencia, comprarse 20 aparatos nuevos, sofisticados, lo que se llaman valijas, para escuchar mejor a los argentinos. Comprárselos a una empresa que, no sé si se llama Roberto o Rafael. Ustedes averigüen. Yo simplemente se los comento. Esto es parte también de la Argentina. En un minuto vamos a comenzar las entrevistas con alguien que del tema del Fondo Monetario Internacional sabe y mucho, como sabe de economía, que nos va a hablar sobre esta nueva situación del dólar, sobre la inflación y sobre lo que puede ocurrir en la Argentina. Justamente aparte ha venido del exterior, de lugares diferentes del exterior, porque la Argentina está en un marco internacional que ha sido importante para ayudarla en el plano financiero, pero también está envuelta en ese mecanismo internacional tan complejo. El invitado es José Sciaba Serrate. Después vamos a tener a la señora Zubik,
a Mariana Zubik. Ella quizá nos puede desentrañar, gracias a un libro que escribió sobre la historia del menemismo, del kirchnerismo, un dato que todavía a mí me sorprende. Después del catálogo de la corrupción que hay sobre Kirchner, Cristina y la familia, ¿cómo es posible que tanta gente dentro de la sociedad argentina respalde a Cristina Kirchner? Para mí es un misterio. Y por último va a estar el señor Julio Bárbaro, hoy representante del nuevo PJ que controla el señor Barrio Nuevo y con una espada de Damocles sobre la cabeza, porque hay una sala en la justicia que va a determinar si lo que vale es el partido que ahora en alguna medida interviene Luis Barrio Nuevo o el partido que manejaba un gobernador que responde absoluta y ciegamente a Cristina de Kirchner. Otro misterio, esta vez del peronismo. En un minuto con Ciaba Serretti. Ustedes saben que la semana pasada, exactamente el lunes, cuando les anticipamos las medidas que vinieron complementarias, de las cuales tampoco uno quiere hacer gala, porque además de anticipar la medida, uno dijo, es probable que el dólar baje. Inicialmente en alguna medida se contuvo, pero se ha vuelto a disparar. Y la verdad que explicaciones técnicas sobre esto puede haber muchas, pero hay una que quiero que vos me digas, Pepe. ¿Realmente la mesa de dinero del Banco Central funciona o no funciona? Funciona, pero ahora con este nuevo plan se ha corrido. Y con 2 o 3 operaciones que te hicieron en la última media hora, 40 minutos, te pintaron el dólar arriba y te dejan en una situación. Pero perdóname, yo la verdad estoy desafectado de esas cuestiones. Sí. Pero no es una cuestión de que vayan y saquen, como hacían antes, dólares para ofrecer. Pero sí pueden vender dólar futuro. Bueno, no lo han hecho en estos días, ¿no? ¿Y la intención del gobierno es que suba el dólar? Yo creo que no. A esta altura me parece Entonces que ya no saben qué hacer. Es que no están interviniendo. Yo creo que acá en la Argentina pasamos de un extremo, cuando nos sale mal una cosa, al otro violentamente. Que también nos sale mal. Un poco, a no querer intervenir nunca, y después vamos a redescubrir que a lo mejor la idea de no intervención es la idea de no acumular o desacumular reservas a lo largo de un periodo, pero no implica no intervenir en el corto, sin la noción ni de acumular o desacumular reservas, sin pretender uno afectar el precio, pero suavizando los vaivenes que pueda haber en el día. Bueno, eso se suponía que iban a hacer, pero además esto de salir de pronto del mercado, de ofrecer 5.000 millones, a no ofrecer nada, esperando a que la magia del anuncio del fondo facilite todo, realmente parece necio. Yo creo que es parte del aprendizaje de esta nueva etapa. Hay un relanzamiento y en este relanzamiento... Pero estamos en el colegio, en el jardín de infantes desde hace 2 años y medio. Sí, pero ahora estamos en otra etapa, hemos cambiado de jardín de infantes, si vos querés. A propósito de eso, te quería hacer ver y escuchar un video del compañero Carlos Melconian, sí, que decía lo siguiente. Es muy complicado bajar sin una explosión 13 puntos de gasto público. Infinanciable en la historia argentina. Y el programa fiscal y la reforma fiscal que ya anunció el ministro Duhovne baja 2 puntos la presión fiscal en 5 años. Es una fantasía lo que estamos viviendo en términos de la reforma tributaria. Una de las cosas que más me costó en la política es coachearme. Me cuesta la sanata. Entonces siempre tuve de enemigo a Durán Barba, porque Durán Barba quiere que no respondas, y yo quiero responder. Al margen de Durán Barba, sí, él lo que está diciendo es, esto que se compromete la Argentina parece que va a ser muy difícil. Así es. O muy costoso, porque además, si sigue subiendo el dólar, no quiero pensar lo que van a subir las tarifas. Y esto es anterior, no, lógico. Las tarifas tienen una referencia, por ejemplo, la luz, el gas, a un precio de un transable, y eso sube con la apreciación que ha tenido el peso. Y las naftas, a pesar de que el señor Sturzenegger escribe que la inflación se produce porque subió el precio del petróleo y el dólar, cuando él controla, o cuando el gobierno controla el precio de las naftas. Y ahora ya no.
Sí, ahora bueno, también. Ahora Están en 40, el margen, si querés, 40%, que subiera, va a subir ¿no? 40%, entonces, de un día para el otro. No, evidentemente no. Ahí tenemos grietas y cosas que manejar. Lo de Melconian es anterior al Sí, claro. programa, pero casualmente el programa contempla del 2017 al 2020 una reducción de 13 puntos reales del gasto, y ese es un punto Difícil de cumplir. importante y difícil de cumplir, exacto. Por algo no se lo quiso hacer antes y se lo está haciendo ahora, obviamente una vez que uno volcó, fue a la banquina y ahora está tratando de volver a ponerse en circulación. Vamos a lo negativo que se habla del acuerdo con el fondo. Esto es, nos prestan para que le paguemos a los fondos que nos prestaron, por lo menos para garantizarle eso, y tomamos más deuda para volver a endeudarnos. Este es el lado negativo. El positivo es... La íbamos a tomar igual si nos la prestaban. Como no nos prestan, tenemos que ir ahí, ¿no? Y a cambio estamos comprometiéndonos a hacer esta reducción importante del déficit, que como vos decías, es de cumplimiento azaroso, difícil. Y en lo positivo es bastante notable el monto, la velocidad. ¿Qué más? Yo te diría el monto, la velocidad. Creo que cambia el mix de políticas de una manera muy interesante, porque le pone el acento a metas fiscales que son mucho más exigentes, pero a su vez, si uno mira las metas de inflación, son mucho más relajadas y de hecho saca un poco al Banco Central de esta encrucijada en la que se había metido solo de tener que defender una meta indefendible ya para este año. Claro. Entonces no tenemos meta este año, con lo cual podemos blanquear bien todo el impacto precio que pueda tener la depreciación del dólar, esta o una adicional que pueda ocurrir. Y yo te diría que le está poniendo el énfasis a corregir al sector público, y eso va a pegarle muy duro al sector privado que vive del sector público directamente. Por ejemplo, y le da un poco obra, más aire. La obra pública. En principio hay que ver qué pasa con las PPP. Me da la sensación de que hay una luz verde para las PPP y eso va a atenuar un poco ese impacto. Pero por otro lado libera bastante, sobre todo si hay credibilidad en el programa, al sector privado, al sector exportador, sin duda le abre un horizonte, y a un sector privado que tenga un cliente distinto del Estado. Bueno, el sector exportador, a pesar de que se queja, le han dado una devaluación impresionante. Hay una devaluación y hay un programa fiscal que a lo mejor se traduce en una devaluación real, que es lo que la Argentina necesita, porque devaluamos siempre mucho y después los precios recuperan todo lo devaluado. Y ahora, si realmente vamos a ajustar, es posible que tengamos una devaluación en términos reales y ese sí mejore la rentabilidad del sector exportador, que es lo que uno necesita porque los dólares financieros van a menguar y ahora hay que producirlos de verdad, y el sector que los produce más fácilmente es el sector exportador. Hay una especie de pequeño misterio con algunos de tus colegas, de renombre inclusive, porque uno ve que la gran preocupación en apariencia del fondo es el tema del déficit fiscal. Sí. Para Pratgay, la gran preocupación era el déficit de la cuenta corriente. Sí. Y acabo de ver un artículo, creo, de Navajas, que más o menos dice cosas que dicen los peronistas también, que la gran preocupación es el déficit externo. O sea que tenemos tres déficits notables y no sé cuál es el prioritario. Entonces quiero, yo por lo menos tengo eso. No, ¿Por qué no me iluminas? ¿Para qué está eso? el fondo? El fondo está para corregir y para facilitar el ajuste de la balanza de pagos. O sea que la finalidad del fondo es básicamente auxiliar, ayudar, prevenir, y a veces agrava, digamos, los problemas relacionados con la balanza de pagos. Cuando uno mira la balanza de pagos argentina, ve claramente una alta incidencia del déficit fiscal. El déficit fiscal se traduce en déficit de cuenta corriente. Ahora, cuando uno ve este problema en el margen, lo que cambió el año pasado, que se disparó enormemente la cuenta corriente, claramente fue gasto privado que empezó a producirse cuando antes se ahorraba. Es decir, este esfuerzo argentino por invertir más, claramente se tradujo en un aumento de la cuenta corriente. Y si uno mira el programa, del cual no conocemos todavía el detalle, no está el memorándum de entendimiento, que es lo que hay que leer para saber y entender esto en la práctica, qué restricciones concretas tienen, qué tiempos y todo eso, y ese es un dato muy importante. Yo te diría que en principio lo que uno conoce apunta a reducir o mejorar la balanza de pagos por la vía de la reducción precisamente del déficit fiscal, que es una vía, digamos. Esto se corrige reduciendo el gasto, puede ser el sector privado, puede ser el sector público. El énfasis está puesto, te vuelvo a repetir, en ajustar el sector, el Estado, que es el sector que más se expandió en todos estos años, y la contrapartida. Eso implica salarios. Eso implica, digamos, hay una gama, si vos te fijás en el plan,
está previsto del 2017, es decir, del nivel de gasto que teníamos el año pasado, que fue el año electoral, al 2020, que es donde se prevé equilibrar el resultado antes de intereses primario. Esto implica una reducción del 81% de la inversión pública, del 74% de las transferencias corrientes a provincias, del 13% de salarios y otros gastos, y así sucesivamente. Y el único renglón que aumenta es el de las jubilaciones, o lo que uno llamaría el gasto social. Cuando vos hablás que aumenta o se sostiene. No, que aumenta un 7% del 2017 al 2020 en términos reales, según lo difundido. Lo que pasa es que en el 2020 hay un montón de jubilados que ya no van a estar. No, pero en este país te diría que los únicos privilegiados, si uno le piensa que esto se va a cumplir, son los jubilados. De todo este plan. De todo este plan, de toda esta situación, hasta te diría del enfoque original político que ha tenido el gobierno. Casi no hay indigencia en los jubilados, eso se ha reducido mucho por las sucesivas jubilaciones de privilegio que se han dado. Acá hay un cuidado en no recortar precisamente ahí y pasar la guadaña de una manera espectacular en los otros renglones que te mencioné. Pero, por ejemplo, en el tema de los jubilados, donde hay, se supone, por decirlo, arbitrariedades y no cuestiones delictuales, como es el caso de que en una provincia preferida de Macri o que vota siempre con Macri, el 20% de los jubilados son por discapacidad, como si esa provincia hubiera estado en guerra con Estados Unidos, la Unión Soviética y China simultáneamente. Hay un salto ahí. El gobierno en algún momento atacó ese tema, después, como tantos otros, me parece que desapareció del radar y no sé concretamente en qué estamos, pero claramente que hay irregularidades. La idea no es defender esas irregularidades, pero sí es no pasar, si uno se pregunta en qué cambió el fondo con respecto a otros programas, a los que estamos acostumbrados 15 o 20 años atrás, ahí hay un cambio sustancial. Te diría, en tratar de llevar adelante una política y de preservar o sea los que efectos nefastos. Los viejitos lo tenemos a los más querer pobres, digamos, ¿no? Digamos, Perón decía que los únicos privilegiados eran los niños. Esos niños han crecido, se han jubilado y ahora siguen disfrutando. O sea que como eran los baby boom. Pensá que es muy interesante porque Pichetto, cuando se convocó al fondo, hizo una declaración que después no tuvo mucha repercusión, diciendo a lo mejor hay que reevaluar si la Argentina puede pagar 11 millones de asignaciones universales. Es cierto. ¿No? Y planteó el caso de que Finlandia, un país rico, lo había analizado y había llegado a la conclusión de reducirla. O sea que es muy interesante que el peronismo senatorial, por ponerle algún nombre, le plantea al gobierno la posibilidad de recortar ahí, y el Fondo Monetario se hizo peronista. Se hizo peronista, exacto. Con lo cual uno puede llegar a la conclusión de que Macri es un hombre de suerte porque le ha tocado lidiar con un fondo monetario en esta coyuntura peronista que ha aumentado el gasto, porque nos está prestando 1.110% de la cuota. Y que además se preocupa. Claro, porque a la Argentina le correspondían 22.000. 400 y tantos, claro, 22.000 millones, digamos, según la asignación convencional. Acá ha habido, ese creo que es un aspecto muy visible, una voluntad clara de salir a apoyar y a mostrar ese apoyo. Y eso se ve por la rapidez, por el monto. Si bien el monto es un monto en una cartelera, digamos, la Argentina tiene una vitrina donde no van a entrar todos los dólares que nos prometen, ¿no? No, claro. ¿Cuántos de esos vamos a poder usar? Uno tiene que entender que la cifra va a estar más cerca de esos 22.000, llegado el caso. Y supongo que va a ser en cuotas. Sí, seguro. Salvo la primera cuota, que el primer desembolso es importante. El primer desembolso va a ser ahora, ¿no? El 20 de junio. Va a ser importante. Después, supuestamente, de revisiones trimestrales. Te das cuenta que hay una gran parte del ajuste. Digamos, el programa contempla el mismo déficit para este año que el que Duhovne ya había planteado, de 2,7. Así que el ajuste adicional viene el año que viene, ¿no? Exacto. El año que viene elección, con un ajuste fiscal de 1,4 puntos del producto, que no es poca cosa. En ese plano... Y una campaña con revisiones trimestrales del fondo, o sea, con el fondo metiéndose en el medio, por eso te digo, hay que ver un poco cómo se va a instrumentar. ¿Vos cómo lo ves a Mauricio Macri afectado por esta nueva situación, en conflicto con las provincias? Porque supongo que las provincias van a tener que poner algo más que el hombro, o por lo menos le van a sacar... Cuando le corten las transferencias corrientes y cuando corten también las transferencias de capital, porque se van a cortar también el gasto de capital. Creo que acá hubo una redistribución después de ganar la elección, donde le tocaban miles de millones a Vidal, etcétera. Sí. Eso vuelve a entrar en el juego. De ahí es donde se va a podar. Y eso también te indica que a lo mejor esto se podría haber evitado si en esa redistribución se hubiera pensado con una visión de futuro, con la idea de decir, bueno, hagamos más contundente el proceso de reacomodamiento fiscal antes de que nos lo exija el mercado. Pero digamos, ahora está entrando eso de vuelta
en el sentido de que si uno piensa que se va a cumplir, no la totalidad, pero que se va a converger al cumplimiento de lo que se firmó, Sí. que es el escenario más optimista, no el más probable, pero es el más optimista, va a haber que cortar de muchas de esas cosas que se prometieron y se concedieron mutuamente, digamos, gobernadores y el gobierno a fin del año pasado. De cualquier manera, y al margen del destino final de todo, Macri también fue afortunado en pedirlo antes que otros países. Bueno, yo creo que ahí, más que de fortuna, hay una decisión estratégica y que en el fondo me parece muy hábil. ¿Cuáles son los países que están en situación Pensá que el compleja? problema que tuvimos nosotros cuando estalló la convertibilidad es que fuimos los últimos de la lista. Fuimos los que más resistimos. Y estos son cuando ahora fuimos a vamos pedir hacer lo plata, primero. la gente Era ya no tarde. quería. Ahora ya estamos cómodamente instalados y hemos arreglado todo el papelerío. Falta ponerle una firma, probablemente tengamos un desembolso y de ahí ya quién te saca. Te doy el angelito. Bueno, yo te doy esto, Te agradezco. que es la última edición. La última salió la semana pasada, esto salió en Berlín, de un journal que se llama Global Solutions, son recomendaciones de política económica para tratar de salvar al multilateralismo de esta presión que está sufriendo. Bueno, mientras te doy la botella de vino también de regalo, que acá tenemos varias cosas para obsequiar. ¿Te invitó Sturzenegger el sábado a las explicaciones que le dio a los economistas? No, por suerte. ¿No? No. Se lo dediqué a mi familia después de bastante tiempo. Ah, claro. Bueno, no quiero seguir porque si no se van a enojar. Sí te quiero avisar, y a ustedes también, que llegó la primera aplicación para ahorrar en viajes. Entrá en turismocity.com y compara con una sola búsqueda el precio de todas las agencias de viajes. ¿Querés conseguir vuelos baratos? Turismo City compara más de 100 agencias de viaje y te da el precio más bajo. Además, te avisa cuando hay ofertas increíbles para que seas el primero en poder aprovecharlas. Turismo City, paga menos por viajar. Como ustedes saben, Mariana Zubik está empeñada en una suerte de cruzada con la familia Kirchner y hasta terminó un libro al respecto. Pero antes de avanzar sobre el libro, y no vamos a avanzar sobre el libro, aun si ustedes lo compran, porque ella es ahora, aparte de vendedora de fantasía, vendedora de libros, hay una especie de misterio. Si uno lee tu libro, y en general todo el mundo conoce gran parte de lo que vos decís en el libro, es un catálogo de obsceno, digamos, de corrupción, encarnado en la familia Kirchner. Ahora, la sociedad argentina, una parte importante de la sociedad argentina, mantiene cierta devoción o cierta fidelidad a Cristina de Kirchner. ¿Cuál es la razón? Hay varias razones, entiendo, ¿no? Pero yo no voy a cuestionar la devoción a Cristina Kirchner. Entiendo que hay personas que ciertamente le creen o entendieron que ella encarnaba algún sector de la sociedad importante, ciertamente. Recordemos que ella sacó el 54% de los votos. Sí, pero en esa época no había una dimensión tan clara sobre los episodios que vos contás en el libro, etcétera, y que todo el mundo ya conoce. Y, a ver, a mí me ha pasado varias cosas con este libro, con personas que eran de la Cámpora, por ejemplo, ¿no? Que leyendo el libro y ellos revisando algunas cosas, porque acá hay relevamiento fáctico de hechos y pruebas y testimonios, se dieron cuenta que algunas de las cosas que ellos creían respecto al pasado del kirchnerismo no eran así. Y bueno, y he charlado con muchas personas que es del kirchnerismo, de la Cámpora a nivel nacional y en la provincia de Santa Cruz también, que estaban bastante decepcionados, déjame decirte. Por otro lado, como te decía, no cuestiono eso. Lo entiendo. Hay sí un sector de personas que, en función del fanatismo, que creo yo es uno de los fracasos más grandes de la inteligencia, los canalizan en diferentes ismos, entre ellos el kirchnerismo, ¿no? A esas personas difícilmente uno pueda persuadirlas o convencerlas aún con la verdad o la realidad ante sus ojos. Pero hay un problema, digamos, del ser humano en términos generales, entre ético, moral, de, bueno, acompaño ciertas posiciones, pero, digamos, no puedo acompañar otras situaciones. Sí. Y tu libro es una especie de, insisto, una especie de catálogo sobre un saqueo monumental que ha habido en la Argentina. Yo también creo que una de las cosas más fuertes, o las consecuencias más fuertes, y que quizás pueda responder a tu pregunta, ha sido el daño cultural. Vos pensás que en Santa Cruz hace 30 años que está el kirchnerismo, y hay chicos
que nacieron con el kirchnerismo, se educaron con el kirchnerismo y entienden el kirchnerismo como la única alternativa, no solo política, sino como una frontera, un escenario posible para ellos de ver hacia dónde pueden ir. En Santa Cruz ha sido así y en 12 años de la Argentina también. Estuvieron 12 años y detentaron más poder que el peronismo, más poder que Perón. Y esto ahora que viene Julio, quizás que es una de las personas que comenta este libro, pueda desarrollarlo un poco más. Mira, la verdad... Esto es que la gente participa del sistema aunque no sea beneficiaria. El daño más grande es algo que Bauman, y esto lo repito siempre, denomina adiaforización, que es la indiferencia moral ante el dolor del otro. No, pero yo no te estoy hablando de indiferencia, ni citas de intelectuales. Te estoy hablando de algún dirigente de Brasil importante que la gente votaba porque robaba pero hacía, o la parte del peronismo que en buena época, no sé si Bárbaro que va a venir después. Roban pero hacen, decimos. No, bueno, a Perón le había un estribillo que decía, con perdón, decía puto y ladrón lo queremos a Perón. Y lo cantaba muchísima gente. Para mí se resume en esa definición, Porque, a ver, el lema roban pero hacen, nadie va preso, que ha estado en la Argentina y sigue estando en amplios sectores, es así. Para mí tiene que ver fundamentalmente con eso, con un tema moral. ¿Por qué? A ver, el hilo moral es el que teje las redes sociales y el vínculo entre las personas. Cuando uno anula ese hilo moral, cuando está desgastado, vos bajás esas alarmas, porque el dolor moral lo que te permite a vos, como cuando vos estás enfermo, sentís un dolor y te advierte que algo está mal y que tenés que tomar ciertas medidas. Cuando vos anulás el dolor moral, esa alarma queda fuera y empezás a ser mucho más permeable a muchas otras situaciones, porque decís, a mí no me llega, le llega al otro y le pasa al otro. Y empezamos a aislarnos. En Santa Cruz, una de las cosas más importantes, y yo decía en esto, el flagelo más grande del kirchnerismo, que es cultural, tiene que ver fundamentalmente con la destrucción de los lazos sociales, que luego fue el escenario propicio para la grieta. Porque para que haya una grieta, anteriormente tiene que haber sí o sí una destrucción de los lazos sociales. Y tenemos que ir a por qué es el motivo de la destrucción de esos lazos sociales. Porque se habla mucho de la grieta, se argumenta mucho, hay muchas editoriales respecto a eso. Pero la grieta fue una consecuencia de algo mucho más profundo, y me parece que la exacerbación de eso y la profundización de eso nació en la provincia de Santa Cruz como un laboratorio. Es una forma importante que nosotros podamos ahondar en eso, porque te digo que va a ser muy difícil de aquí en más, en la Argentina, y de esto veníamos charlando con Julio en el camino, poder unir a los argentinos. Bueno, ahora los argentinos, a las próximas elecciones, seguramente la grieta va a estar mucho más señalizada, porque va a ser gente que está con el fondo y gente que está contra el fondo. Depende de nosotros. Mira, a mí me parece que en la dirigencia política el desafío más grande es ese. Yo entiendo cuestiones que tengan que ver con la estrategia política en el momento del escenario electoral, en esto de la polarización. Comprendo y lo entiendo, y ciertas personas lo manejan y les ha funcionado muy bien. Perfecto, pero necesitamos dar el ejemplo. Cuando yo te digo que este libro, el prólogo es de Elisa Carrió y el comentario es de Julio Bárbaro, creo que es un ejemplo respecto a empezar a conciliar y a generar tolerancia y a ver desde qué punto nosotros podemos empezar a caminar juntos. Bueno, empezaron a caminar juntos atacando a los Kirchner. En otra época, inclusive. Yo creo que más que atacarlo a los Kirchner, el tema es el siguiente. Criticándolo, si querés. No, el tema es cuestionar críticamente la historia. A mí me parece que la piedra angular de la libertad es el cuestionamiento crítico de la historia. Porque si nosotros no tenemos y no nos ponemos de acuerdo en cosas básicas, cuando yo te decía, ellos profanaron causas nobles, por ejemplo, el tema de los derechos humanos, motivo por el cual algunas personas que leyeron el libro se dieron cuenta que parte del pasado que ellos habían inventado, ficcionando una realidad, no era tan así. Entonces, una vez que nos ponemos de acuerdo en cosas fácticas, que esto es un vaso, como decía yo, y no es un elefante, a partir de ahí podemos empezar a debatir ideas, a debatir cómo ves el país, qué proyecto querés o qué pensás hacer para dejarle este país a tus hijos. Pero primero tenemos que empezar a ponernos de acuerdo en cosas básicas. Y ese es el problema que estamos teniendo.
no estamos poniéndonos de acuerdo en cuestiones básicas que tienen que ver con cosas tangibles. Durante 12 años nos querían hacer creer que no habían pobres en la Argentina, que estábamos como en Alemania, nos dibujaban un INDEC. Es importante volver a recuperar el valor de la palabra y para eso es importante, antes que eso, que nos pongamos de acuerdo, aunque sea en la historia, porque ha sido muy sesgada ciertamente en todos los ámbitos, no solo en este relato del origen, largamente en la historia argentina, y en esto yo he debatido mucho con Julio y nos hemos puesto de acuerdo. En la historia hemos tenido situaciones realmente muy difíciles en la Argentina y muy oscuras, y también ha sido sesgada, es decir, ha habido una parte de ese relato de la historia y no toda esa, para poder reconstruir y para poder curar viejas heridas, ¿no? ¿Puedo poner un freno acá, pedir un video e iniciar otro tipo de conversación con relación a esto? Director. No podemos tener en mitad del mundo, en la cuna de la nacionalidad, un monumento en homenaje de Néstor Kirchner, el corrupto más grande de Latinoamérica. Señor presidente Moreno, elimine de inmediato, por favor, este monumento, que es una ofensa para la niñez, es una ofensa para la juventud y para el pueblo ecuatoriano. Este es un monumento a Kirchner, supongo que lo conoces o conocías el video, pero que nos pone en una situación. Si Kirchner era corrupto, la esposa, ¿qué rol tenía? Todo el rol. Todo el rol. Sí, por supuesto. A ver, Cristina Kirchner va a ir a un juicio por jefa de esa asociación ilícita. Ellos construyeron esto desde la provincia de Santa Cruz, como se relata acá, de forma minuciosa, del momento en el cual vuelven a Santa Cruz, luego de estudiar y recibirse como abogados en La Plata. La construcción del poder fue primero detentar el poder económico para la compra del poder político, destruyendo las instituciones, degradando las instituciones y yendo por todo. Esto de vamos por todo, fueron por todo. Para eso necesitaban sí o sí esa sociedad, era fundamental. No es que de la noche a la mañana Néstor Kirchner aparece con 23 propiedades y Cristina, ¿qué es lo que hacía en ese momento? O claro, pero acá estamos hablando de dimensiones un poco superiores, porque en tu libro hay como que verdaderamente que los Kirchner son una multinacional. Sí, lo son. Ahora, esa multinacional, ¿dónde tiene la plata? Bueno, porque la impresión es que los hasta Kirchner... ahora vimos muy poco, ojo. Nosotros hasta ahora... Sí, bueno, pero ya han pasado con este gobierno 2 años y medio. Sí, pero sí, la verdad es que durante 12 años hubo muchísima impunidad. Y se pudo haber frenado todo ese saqueo si la justicia hubiese avanzado en el momento que nosotros presentamos esta causa en el 2008, que la presentó Elisa Carrió ante Ercolini. Lo que él hizo fue desmembrarla y garantizar así la impunidad. Ahora, lo que vimos nosotros hasta ahora, tratando de mensurar o cuantificar el tema de a cuánto asciende la cifra, yo te diría que es un porcentaje ínfimo de todo el saqueo que han hecho en este país. Porque nosotros ahora lo único que estamos viendo es el tema del sobreprecio en la obra pública. Bueno, y los hoteles. Todo lo que falta. Bueno, los hoteles se usaron para lavar dinero, es decir, todo el excedente bueno, por ahí está. Del dinero en ahí negro, hay una parte de los sobreprecios de la obra pública, iban a los hoteles como pantalla para poder lavar el dinero. Es decir, lo que se denomina en la causa Otesur, ¿no? Y los sauces. Pero eso parece, digamos... un agregado menor, es menor, sí, dentro de lo que vos planteás como multinacional del delito. Fue una enorme asociación ilícita en cabeza de Julio De Vido. A través de Julio De Vido y de hoy están saliendo algunos otros testaferros. Es importantísimo que se avance en la Argentina con cosas que pasan en Brasil, que hoy es un ejemplo en la región, que tiene que ver con la delación premiada, ¿no? Para que intenten colaborar en la región, no solo en la región, sino fuera del país. Hay muchísima cantidad de dinero fuera de la Argentina y muchísima cantidad de dinero que todavía continúa en la provincia de Santa Cruz. Y hay cosas que a mí me están despertando muchas sospechas desde hace un tiempo esta parte, que tienen que ver con el flujo líquido, físico, de dinero que manejan en la provincia de Santa Cruz quienes quedaron allá. Hablamos de San Felice, hablamos de los hijos de Lázaro Báez, hablamos de personas testaferros de ellos que han empezado a tener un crecimiento patrimonial en Río Gallegos a la vista de todo el mundo. ¿Por qué? Porque cuando detienen a Lázaro Báez, todos sabían dónde estaba el dinero, fueron a por él. Y hay mucho dinero que se está yendo también a Chile. Entonces, pero hay cosas vos hablás de dinero físico, de cash. Dinero, exactamente. Esto sí, es claro. dinero que sacan de alguna caja fuerte.
¿sí? Nosotros dimos toda la información sobre eso ante la justicia y pedimos allanamientos que tardaron 120 días, luego de haber presentado las direcciones y las personas que estaban con ese manejo. Luego cambiaron de manos, volvimos a presentar en función de una investigación y de personas que venían y se acercaban porque habían colaborado en el traslado de eso, bueno, pero no pasó nada. Dos preguntas finales. Una, de esa multiplicidad, digamos, de negocios o de hechos delictuales, ¿cuáles eran los más sustanciosos? ¿La obra pública, el juego? Triangulación con Venezuela. Y en esto tiene que ver el tema del memorándum con Irán. Para mí ahí, y creo que en esto vamos a coincidir muchos, fue la mayor fuga, la mayor estafa de la historia argentina. Y tiene que ver con la muerte de Nisman. Ahí tenemos cómo intentaron ellos y triangularon desde Venezuela ingreso de combustible de Argentina que venía desde otro lugar, ¿no? Y la simulación también, eso por un lado, y por el otro lado, todo lo que fue importación de fuel oil y gasoil. Y también algunos que decían ser buitres y colocación de deuda, y cómo negociaron aquellos que colocaron esos bonos afuera. En parte de la repatriación, recordemos cuando Lázaro Báez, punto aparte, como para darte un ejemplo, cuando Lázaro Báez repatria, entre comillas, 64 millones de euros a la Argentina, lo hace a través de bonos y los ingresa a través de Brasil. Esto fue una denuncia que hizo Campagnoli que le costó el cargo. Mirá el tiempo del que te estoy hablando. Bueno, y acaba recién, de terminar lo de Antonini Wilson. Eso es una vergüenza. Ahí tenías un valijero, una valija, porque en realidad se supo que en ese vuelo venían más de 4,5 millones de dólares. Y agarran solo esa valija, creo que eran 700 y pico, ¿no? 800.000 dólares. Uberti libre y en la calle. Pero acá hay personas que me llama mucho la atención que ni siquiera estén procesadas. Uno es Aníbal Fernández y otras personas que ni siquiera han sido llamadas a indagatoria. Estamos hablando de la causa Nisman, que bueno, ahora están pidiendo que... Y dicen, bueno, murió en función de la investigación, necesitamos saber quiénes son los responsables. Y te voy a dar unos nombres que quizás vos recuerdes seguro. El Chango y Casuriaga, de la CIDE, ¿recordás? Larcher. El segundo de la CIDE. Exacto. Pocino. También de la CIDE. Tiuso. También de la CIDE. En realidad estás concentrada en los servicios de inteligencia. Sergio Berni. Ese no estaba en la CIDE. No. ¿Cómo es posible que estas personas ni siquiera hayan prestado declaración? Porque dicen, queremos los responsables de esto, pero si no van por ese camino, difícilmente lleguen a Cristina Fernández de Kirchner. Difícilmente vayan a encontrar los responsables. Porque si vos decís, a Nisman lo mataron, perfecto, y fue en virtud de la denuncia que él hace, bien, ¿qué estamos diciendo? Estamos diciendo que hubo zona liberada. ¿Quién estaba ahí? Bueno, cuando se ponía más interesante este reportaje, acá la censura lo corta. Despide a la señora, le regala el angelito para sus libros. Gracias. Ella nos deja el libro muchas gracias. Que se ha convertido en bestseller en la Argentina. Nosotros le damos una botella de vino para que esta noche lo termine en forma mucho más cálida. Te agradecemos. La próxima vez vamos a ir con la lista para los nombres y nos vemos. A ustedes les pido un minuto de interrupción para sentar acá a otro señor que, bueno, no vamos a hacer que hable de los Kirchner porque yo hablo bastante de los Kirchner, que es Julio Bárbaro, pero sí nos va a explicar qué peronismo queda, si es que queda algo del peronismo en esta fragmentación tan notable que todos los días aparece un grupo nuevo. En este caso, los gobernadores, aparte del partido, el pedazo de partido que él tiene. Gracias, Mariana. Gracias a ustedes. En un minuto nos vemos. Vamos a cerrar con Julio Bárbaro. ¿Qué va a pasar con estos dos magistrados que tienen que decidir sobre la suerte de si hay un partido justicialista de un lado y partido justicialista del otro? ¿Cuál es el legal y cuál es el no legal? Me parece, yo prefiero que sea el nuestro. Ahora, el peronismo, hasta el momento, no recupera su capacidad de ser opción política del gobierno, y por un lado y por el otro. Bueno, por las circunstancias puede ser. Porque, digamos, este episodio de la corrida... Sí, el debilitamiento del poder de Macri, que hace 3 meses tenía como asegurado el 2070...
ahora hace que... Pero más allá de lo legal, el peronismo carga sobre sí el hecho de no haber construido una opción política. El radicalismo también cargó eso y terminó asociado, siendo un socio menor de un centro derecha como el Mauricio. Cosa que nunca soñaron, ¿te imaginas? Si vos le decías a Alfonsín que iban a terminar siendo socios minoritarios de Macri, se suicidaban. Al padre. Sí, al padre. Bueno, pues el hijo también fue socio de Narváez. El hijo, digo, el padre. Yo digo, en la época del 83... Pero terminaron haciendo un gobierno que tenía una cierta cercanía, no en determinados planos, pero en otros planos tenía una gran cercanía con el liberalismo. En eso estoy de acuerdo. Pero digo, el sueño del peronismo y el radicalismo, el peronismo después de Menem y Kirchner, yo lo digo siempre, no es nada. Digo, entre Cavallo y Kicillof, estando con la baña, digo, están todas las opciones políticas, hay que elegir una. Esa definición es la que nos vuelve a la política. Bueno, pero esa no es la que van a elegir los jueces. ¿A partir de qué van a elegir los jueces? Los jueces yo no sé lo que van a elegir los jueces, pero elijan lo que elijan. Primero, esta idea de que amontonar todos los peronismos da una opción es suicida. Lo que da una opción es tener una concepción del poder futuro. Bueno, si fuera por ellos, legalizarían a los dos. Si fuera por ellos, las dos. Pero digo, típico de la justicia argentina. La base es, los que te dicen, sumemos hasta Cristina. Yo creo que eso es yeta. Si vos hacés ese amontonamiento, servís a Durán Barba, ¿no? Que se equivocó bastante con esto del aborto, porque él creyó que iba a ser todo éxito, tiró el aborto y dividió por otro lado. Ahora no sabe cómo salir de la crisis. Pero a mí no me parece importante, Roberto, me parece importante porque estoy de un lado, pero la clave, aún para nosotros, si nos entregan ese poder, es si convertimos el peronismo en una propuesta que sea opción a Macri. Primero, lo más clave, es un peronismo digerible para los no peronistas. Porque esto es superar la grieta. ¿Cómo salgo yo de la grieta? Pero si nadie va a salir de la grieta va a seguir mucho tiempo. Y ahora hay más grieta todavía, porque el fondo es los que están a favor y los que están en contra. Los que creen que de un modo u otro va a haber un mejor destino y los que creen que de este modo va a ser esclavizado el mundo. Yo creo que más allá de un izquierdismo que nos compramos con el kirchnerismo exagerado y que no sirve para nada, porque por izquierda en la Argentina cortás todas las calles y vacías todas las urnas. Las dos cosas van más o menos juntas. Cuanto más movilizás, menos votos sacás. Nosotros tenemos que tener una propuesta digna y además que no asustar digamos, al no peronista, que es lo que nos está pasando mucho. ¿Qué era el kirchnerismo? Tenía un injerto de izquierda que lo llevaba a ser agresivo contra a ser sectario y excluyente y fanático. Ahora, Julio, discúlpame, pero lo cierto es que Cristina de Kirchner, siendo como es, más allá de que ahora disimule bastante eso, lo cierto es que recoge una cantidad de adhesiones que ese otro peronismo de gatitos que vos proponés, hasta ahora no funciona. Yo lo firmo eso, es así. Pero en la Argentina, en toda la sociedad, no en la Argentina, en una sociedad, para salir de una convicción hay que inventar otra. Digamos, en el fondo, hoy, el no Macri termina siendo Cristina porque no fuimos capaces de generar una opción superadora. Cristina se va agotando como se agotó Menem. Yo digo siempre, nos olvidamos que Menem le ganó a Kirchner. Le ganó a Kirchner. Y después no quedó ni la tía de él aplaudiendo. Yo no digo eso de Cristina, porque Cristina tiene un espacio de centro-izquierda con resto de los 70 de la guerrilla y del PC que le da una estructura no peronista, pero vital. Pero en la provincia de Buenos Aires eso de los restos no funcionan. Ahí hay otro condimento. Pero se va a ir achicando lenta e inexorablemente. Eso se va achicando, como se le va achicando también al gobierno. El problema débil, central, Roberto, es la política argentina. La política argentina no puede incorporar al adversario. ¿Qué pasó con el aborto? Vos podés estar de un lado y del otro. Cuando vos escuchabas los discursos, el 99% de los discursos no aceptaba el derecho del otro a pensar distinto. Entonces yo me quedaba helado, porque el desprecio al pensamiento del otro era como la base de los que estaban a favor y de los que estaban en contra.
esa escasa actitud democrática es la que nos somete a nosotros a este hecho de venir fracasando. Vos y yo nos juntábamos hace muchos años en otros gobiernos. Yo ni me acuerdo. Vos ni te acordás. Yo me acuerdo que vos eras pesimista y yo optimista, y con los años te di la razón. Estamos hablando del 90, hace 25. Yo creí que hablaba de épocas anteriores. Anteriores también. Porque mi negocio siempre ha sido el pesimismo. Nos conocemos de antes del 90. Pero no, en serio, a lo que voy es, si la Argentina no eleva el nivel del debate político, y ese debate político no se termina en el fondo, aunque a mí el fondo no me guste, hay un punto en el cual tengo que incorporar esta realidad y ver cómo salgo de ella superándola. O sea, el hecho de odiar a Macri no da una opción al peronismo ni a nadie, ni a la política argentina le da. En este esquema de nuevo, no sé si nuevo peronismo, de otro peronismo, que estás vos con Barrio Nuevo, en fin, que la impresión es que tampoco han logrado atraer demasiadas voluntades en apariencia. ¿Qué es lo que ustedes proponen? ¿Con quiénes van? ¿Cuáles son las figuras? Porque hoy los gobernadores aparecen formando otra vez una liga de gobernadores, por razones económicas. Están los gobernadores, está el sindicalismo, y con esas dos centrales, digamos, después viene el poder político, serían senadores y diputados. Esas son las tres patas. Sí, pero mostrame una foto con ellos. No hay hasta ahora. Te estoy diciendo lo que hay. Eso es tu sueño, digamos. Acá está, por un lado, Pichetto, que fue capaz de armar una estructura sobre el poder que era de diálogo con el gobierno, salió del kirchnerismo, salió de la confrontación como única opción y armó una cosa. Después, Barrio Nuevo, que nos plantea a nosotros una convocatoria, y te digo, se acerca muchísima gente, pero esto es un proceso, ¿eh? Nosotros tenemos que ir convocando un debate, y la riqueza y el rumbo del debate va a ser lo que le dé legitimidad a nuestros hechos, no es el juez. Si nosotros armamos una propuesta donde el peronismo se adapte a la coyuntura actual y sea una opción para la gente, nosotros hicimos bien las cosas, con el juez al lado o con el juez en contra. Pero, perdón, el escudo, sí, ¿ya no importa? No me importó. Cuando se lo llevaba Sadi, nosotros nos fuimos para otro lado. La ortodoxia del peronismo siempre fracasó. El partido lo tenía Vittel y ganó Luder. El partido lo tenía Cafiero y ganó Menem. El partido lo tenía Duhalde. Cada vez que tomás la historia, ganó el que se sublevó, no el que se quedó. Y en este caso, ¿acá quién es el lazo? Hasta ahora nadie. Hasta ahora estamos todos sublevados, nadie fue capaz de construir una opción. Está Sergio Massa, que tiene su peso, que tiene el mejor equipo. Massa lo tiene a Labaña, lo tiene a Piñanelli. Perdóname, pero Labaña ya es candidato aparte de Massa. No, eso es Duhalde. Dejemos no, pero Duhalde, perdón. Yo a Duhalde lo quiero. Labaña, cuando yo quiero alguien en este sentido, no. Pero Labaña aceptó que Duhalde lo impulse. No es cierto eso, no es cierto. Dejemos a Duhalde tranquilo, no es cierto. Bueno, que es una falsedad de Duhalde esa. Dejémoslo, ya está. Duhalde es un buen tipo, cumplió su tarea. Digo, ese equipo donde están Roberto y Marcos Labaña, donde está Aldo Piñanelli, donde estaba, digamos, hay un conjunto de compañeros, ese equipo para mí de Massa sigue teniendo fuerza. Urtubey es una opción y también lo es de la Sota. Estas serían las tres opciones que nos permitirían armar un peronismo. No Pichetto. Pichetto desde ya, que sí, yo lo nombro siempre, pero no sé si él quiere o no. Algunos dicen que tiene poco poder en Río Negro, como si eso fuera importante. Aquí bueno, Urtubey va a dejar de tener Salta. Pero más bien, pero además no es Río Negro lo que le puede hacer a Pichetto. Pero me parece que el tema central, dada la debilidad del gobierno, es la construcción de una opción opositora, donde el peronismo sea nervio de una cosa que no sea el izquierdismo de Cristina, sea una cosa más coherente de Movimiento Nacional. Por arriba, en helicóptero, ¿no puede llegar ninguno? Sí, se aparece. Pero, por ejemplo, por el caso que se ha hablado de Tinelli. Yo no lo veo. Creo que la Argentina de la farándula terminó. El último candidato a la farándula para mí fue Scioli, y que ahora empieza la Argentina de las ideas. Y lo ves aún en los programas de televisión.
Lo ves en la convocatoria. La crisis ha llevado a la gente a debatir pensamientos, con demasiado fanatismo. Disculpame, pero si yo lo traigo a Palito Ortega acá, a este programa, y canta en lugar de hablar de ideas como vos, la gente va a tener mucho más rating con Palito cantando que con vos. Esos no son los votos, hoy. Eso es la demanda de Tinelli, te puede hacer 30 de rating, pero esos no son los votos. No se lo que transfiere. antes era votable, hoy no se transfiere más. Por eso te digo, la farándula dejó de ser la convocatoria. Y empezó la gente en la desesperación a buscar una seriedad. Y esa seriedad va al debate de ideas. En eso no me molesta Tinelli, pero te digo, ese camino ya no va más. Ahora, en ese plano, ustedes no aceptan, digamos, un peronismo totalizador que la incluya a ella. Yo creo que no sirve. Bueno, no es una pregunta si sirve o no sirve. Yo no lo acepto. Yo personalmente no lo acepto. Pero eso es casi una actitud semejante a la de otras épocas de la vida argentina, siempre, donde se lo discriminaba a Perón. No. Yo digo siempre, aquel que se concibe como mi enemigo no es mi aliado, punto. No es anteayer, digamos, una cosa que pasó, sigue siendo. Entonces, aquel que quiere imponer, era la idea por la cual discutíamos con el PC, ¿verdad? Sí. Decía, vamos democráticos, y si ganan te meto preso. Entonces no te dejo estar. Digo, la democracia picarona no existe. O usted democrático, si dejó de serlo cuando tuvo el poder, yo apuesto a una democracia en serio. Entonces eso no me sirve. No incluye la riqueza que está pidiendo la sociedad. Aunque sea más justiciera en lo económico, que lo es, y lo fue. Esto está fuera de discusión. Pero la Argentina necesita una democracia, porque la Argentina necesita una integración entre los dos sectores, los que venimos del peronismo y los que vienen del otro lado, del neoliberalismo. Acá nadie le va a ganar al otro, Roberto. Estamos en un empate 50 y 50, donde asumimos... Acá hay balotaje. Siempre hay balotaje. O asumimos que hay que estar encima de la grieta y construir una opción entre todos, o nos seguimos hundiendo sin final. Tu pesimismo termina el día que nos unamos. Si no, tenés razón vos. Ahora, yo no quiero tener exactamente razón, sobre todo de pronto por no ser optimista, pero vos desayunabas con Macri, vos desayunabas con Moyano. Ni hablemos que te ves con toda esta otra gente del peronismo que has mencionado. Y con el Papa. Sí, me olvidaba de incluirlo acá al Papa, entonces que tiene un rol importante, sí, más allá de lo que dice su gente, porque tiene el emisario que tiene Grabois, está más en la televisión que Tinelli. Aparecen un montón de figuras, están armando un partido aparte ahora, creo que una mezcla de militancia china con grupos sociales. Yo creo dos cosas, Roberto. Creo que la situación económica de la sociedad es muy grave y que la obligación de los argentinos es pacificar. O sea, que frente a esta angustia económica desesperante hay una obligación de pacificar. Es muy difícil pacificar sobre la injusticia, muy difícil. Porque además la gente cada vez está más lejos de la sobrevivencia. La Argentina es un país que se viene hundiendo. Sin duda. En eso, después nos podemos discutir quién es más culpable. Si el neoliberalismo o el populismo. Pero el hundimiento está fuera de discusión. Ahora, en ese plano, vos mencionaste ya lo del Papa. Este hombre, digamos que tiene una actitud, yo diría, casi hostil sobre el Fondo Monetario Internacional. Y vos has incorporado a partir de la decisión de Mauricio Macri al Fondo Monetario Internacional como un jugador clave de la próxima vida de la Argentina. En consecuencia, ¿hay qué tipo de pacificación hay si la gente que está en el púlpito y todo el otro elemento que lo rodea está casi en una obsesión guerrera contra este plan? Primero, tener diferencia ideológica no es obsesión guerrera, al menos para mí. Yo creo que lo del fondo... Perdóname. Lo que hacen algunos... No, lo que hacen algunos es ya. Ah, bueno. Yo entonces, al menos la evidencia es esa. A lo menos para mí, te dije. Al menos para mí. Yo creo que lo del fondo fue un tropiezo fuerte del gobierno. No es un logro. Hasta ahora. Pero está haciendo un contrato por varios años. Tampoco es el suicidio. Depende
de cómo siga moviendo sobre ese eje. Yo sigo insistiendo, esa debilidad del fondo es un mayor desafío a la búsqueda de unidad. Más, cuando hay un Macri, que vos y yo sabemos, que viene cayendo en las encuestas y que es muy posible que sea un candidato de dudoso logro en el 19. No es el Macri de hace 90 días, ¿eh? No está más ese. También puede ser un candidato que no se presente. Bueno, eso sería, si hace eso, sería un gran favor a los argentinos. Un presidente que no quiera ser reelecto ya sería un logro. Bueno, no esperaban este final, lo sé. Te doy el angelito de la Yo te casa. dejo un libro que es antiguo, pero bueno, lo tengo. Hablemos de política. Sí, claro que este es antiguo. Lo tenemos acá y además tengo un vino para vos. Lo del vino es lo mejor. Exactamente. Acá el programa ha progresado mucho desde que regalamos el vino y hay gente más interesada en venir. Gracias, Roberto. Te agradezco a vos, Julio, les agradezco a ustedes. Nos vemos el próximo lunes. Muy gentiles por habernos acompañado. El hombre mira al hombre y le aguanta la mirada. El hombre mira al hombre y le aguanta la mirada. Van perdidos en un subte y como aguantan la mirada.